Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros en esta tarde. Saludos a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil en los transportes del servicio público. Saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Bueno, a todos ustedes, amigos del auditorio, pues lamentablemente fue asesinada la señora Rosario Lilián, lo comentábamos en la mañana. Antes de despedirnos, la rastreadora de Lota, conocida, buscaba pues a desaparecidos como cientos de mujeres en todo el país y algunos hombres. Aquí en Sinaloa este movimiento, como sabemos, pues fue pionero. Ella había reportado amenazas, se dijo ya ante Derechos Humanos. Fue alrededor de las 9:30 de la noche del pasado 30 de agosto cuando el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas por las Voces Sin Justicia recibió el reporte de que había sido levantada. Se trataba de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, de 44 años, muy joven, integrante del colectivo Corazones Sin Justicia. Ella buscaba a su hijo Fernando Abixaí Ramírez Rodríguez. Desde el 16 de octubre del 2019 había sido levantado en la Cruz de Lota. De acuerdo con el reporte, fue el martes por la noche, alrededor de las 9 de la noche, cuando se había reportado levantada, y lamentablemente muy poco tiempo después pues se reportó sin vida. Originalmente la Fiscalía recibió el reporte de que era un atropellamiento, pero pues se pudo constatar que al parecer pues habría sido asesinada. Hoy el gobernador lamentó los hechos. El gobernador Rubén Rocha Moya dijo que Rosario Rodríguez había reportado algunas amenazas ante Derechos Humanos, según lo que pudieron constatar. Detalló que habían recibido algunas alertas de que se dejara de buscar desaparecidos o se atuviera a las consecuencias. Por el afán de buscar a su hijo, no acudió a activar el mecanismo de protección, también aclaró, a pesar de que hubo un seguimiento. Aseguró que se ordenó iniciar la investigación correspondiente para dar con el responsable del crimen. Hoy hubo un repudio total en el Congreso, también lo dijo Feliciano Castro Melendres. El colectivo de mujeres 50+1 que encabeza Erika Sánchez también dijo que no callarían hasta que se hiciera justicia y exigieron la actuación del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado. Hace unos momentos, Javier, hubo aquí también en Culiacán una manifestación de algunos colectivos de búsqueda, el colectivo de mujeres también que se activó para esta exigencia, bueno, algunos otros colectivos, esta exigencia justamente de justicia por este sentido caso en pleno día. Justamente ayer lo platicábamos el tema. Así es, en pleno día de celebración, Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, se da este caso ahí en el municipio de Lota, donde se han presentado algunos hechos de violencia, y sobre todo por quien significa, ¿no? Una madre que, bueno, pues, se ve obligada a abandonar sus actividades normales y a veces hasta descuidar su hogar, pues para iniciar la búsqueda de uno de sus hijos, el hijo mayor de 22 años de edad, pues que fue levantado por un grupo armado desde 1919. Ella se unió a uno de los colectivos que hay en el municipio de Ceuta. Y lo que llama la atención es que pues se dice que había recibido amenazas, sobre todo porque recordar que en junio pasado en Ceuta, pues esto, el grupo al que ella pertenecía descubrió restos óseos de 5 cuerpos que fueron rescatados de fosas comunes. Ya ella había dicho, y otras de sus compañeras, pues que sí sentían miedo. En este operativo de búsqueda pues había contado con el respaldo de la Guardia Nacional y del Ejército. Y bueno, este es un segundo caso donde siembra Sinaloa. Recordar el caso de Luz, Ana Luz, hace 8 años, una activista que emprendió también una gran lucha para buscar a su hijo que resultó desaparecido. Sí. Y recordar que su hijo era trabajador de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. Ahí trabajaba él como mensajero y que desapareció misteriosamente. Ella estuvo reclamando, incluso increpando en aquel tiempo a las autoridades judiciales por la pasividad que veía, que a pesar de que había sido trabajador de esa dependencia, no avanzaba. Lo último que supo es que ella estuvo en una manifestación, como había mucho de rastreadoras, había estado en una reunión previa con investigadores de la entonces Procuraduría de Justicia para saber cómo iba
su caso y bueno, esta fue asesinada a balazos en una calle de la colonia Mazatlán. Meses después el presunto homicida fue detenido, pero estuvo muy poco en prisión porque pues salió por cuestiones de tipo legal. Recordar que hubo denuncias en ese sentido y se habló de que pues había habido algún tipo de favoritismo. Y este asunto pues ahí quedó pendiente, no solamente la desaparición del hijo de esta activista, sino también el asesinato de la madre. Y hoy nuevamente se vuelve a repetir esta escena 8 años después, que una madre que busca a sus hijos y lo que desea ya es saber dónde pudiera estar él sepultado en forma clandestina, pierde la vida y pues además sacada de su hogar con lujo de violencia. Pero muy rápido, Javier, después de que la privan de la vida, en menos de 30 minutos. Sí, además, muy que la levantan, en menos de 30 minutos le quitan la vida. Así es, muy cerca de donde ella vivía allá en la Cruz de Lota, pues fue privada de la vida y se quiso fingir pues, presuntamente un atropellamiento. Milton, ¿tu punto de vista? Este modelo de resistencia de las madres rastreadoras podría verse contemporáneamente el origen a las madres de las Plaza de Mayo en Argentina. Aquellas madres que las tildaron en su tiempo, la dictadura militar, las tildaron de locas, de que estaban fuera de sí. No, eran madres a las cuales les habían desaparecido los militares, les habían desaparecido sus hijos en 1976, 78 más o menos, en la dictadura militar de Jorge Rafael Videla. Y después ellas, a los 2 años, se da un proceso en el cual los militares empiezan a levantar y a desaparecer madres del movimiento de la Plaza de Mayo. Entonces, en ese momento se viene el Mundial de Argentina y doña Egea Bonafini, que era una de las líderes y otras lideresas a nivel mundial, hacen una proclama muy fuerte. Y empieza posteriormente empieza el mundo a voltear a ver a Argentina, aunque haya ganado el Mundial, pero se empieza a revertir este tipo de situación y la dictadura cae en el 82, 83, ya con la democracia, con Raúl Alfonsín, y ellas siguieron presionando para saber qué pasó con sus hijos, ¿no? Y es hasta que llega un gobierno, que fue con Néstor Kirchner, que son los corridos de Mayo, que Perón los corre, que ellos son los que las empiezan a ayudar y ellos dicen, ya no tenemos enemigos en la casa de gobierno. Entonces, ahorita, ¿qué está pasando con este tipo de situación en donde una parte del monopolio de la violencia en el país, como en Argentina, el monopolio de la violencia lo tenían los militares? Aquí el monopolio de la violencia en México está desapareciendo jóvenes y ahora está desapareciendo madres. Tarde o temprano, este movimiento va a calcar el mismo modelo de resistencia civil de las Madres de Mayo, donde van a ir a otros foros y a otros lugares en donde van a exigir justicia. ¿Por qué? Porque es una madre pidiendo saber dónde está su hijo. Es todo lo que quieren saber. Entonces, contra eso, por la formación social que tenemos los mexicanos y los sinaloenses, eso parte el alma, ¿no? Entonces, tarde o temprano, en algún lugar del mundo, ya sea en la ONU, ya sea en la Haya, donde sea, alguien va a hallar justicia, van a hallar justicia estas voces y van a tener que venir y poner, creo yo, un poco de orden. Porque este tipo de cosas, si laceran, duelen mucho y vaya, es una madre, ¿no? Entonces, pero estas sí. voces, Milton, Sí. ya se habían levantado aquí en Sinaloa, Sí. ya se habían escuchado en otras tribunas, inclusive Sí. internacionales, Sí, ¿se acuerda sí. las rastreadoras? Sí, sí, sí. Sin embargo, el problema continúa. Sí, lo que pasa que, sí, no, o sea, es lamentable, es una parte, lo hemos hablado, lo acabamos de hablar hace 2 días, el tema de la desaparición, pero ahorita ya brincó al mismo. tema de las madres, o sea, están desapareciendo jóvenes y ahora madres, igual que con la dictadura argentina, nomás que allá eran militares, acá es otra parte del monopolio ilegal de la violencia. Sí, muy lamentable ese hecho. Francisco, pues ahí en el Fuerte surgieron estos movimientos, por cierto. Exactamente. Y si están pensando que con estas acciones, que como dice Milton, parten el alma, se va a frenar a las madres que andan buscando a sus hijos, están muy, muy equivocados. Es increíble la conexión que hay de una madre con los hijos.
Inclusive a mí me tocó ser testigo cuando una madre, en el momento justo en que su hijo tenía un accidente fatal, ella se sienta en la cama y empieza a llorar y dice, algo le pasó a mi hijo. Entonces nosotros nos preocupamos y dijimos, a lo mejor estaba soñando o algo. Al amanecer llegó la policía municipal a casa de mi hermana, la Santa, para informar que si ahí conocíamos al hijo de la Georgina. En pocas palabras, la señora que me crió a mí, ¿no? Ah. Y efectivamente, exactamente a la hora que ella pegó el grito y dijo, algo le pasó a mis hijos, porque también iba Luis, el otro hijo que salió nada más con lesiones, pero el Tony, que era el hijo mayor, falleció a esa hora que la Georgina percibió que algo le había pasado a su hijo. Y como ese ejemplo puede haber muchos. Entonces, las madres, no por eso en esta búsqueda que se parten las responsabilidades y las ocupaciones, son las madres las que andan buscando a sus hijos, mientras los padres, aunque si están vivos, pues están trabajando para aportar la manutención. Aquí lo que uno se pregunta es, bueno, si ya les hicieron tanto daño a esas familias, a esas madres, ¿en qué les estorba que las madres anden haciendo la lucha de dar con el paradero de los restos de sus hijos? Porque es la única manera que muchas madres quieren descansar, quieren que su espíritu, su alma descanse y decir, aquí sí puedo venir a traerle flores a mi hijo, rezarle, y no estar con la incertidumbre de dónde quedó, cómo quedó, etcétera. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Ahora, no es la primera vez que ocurre, ya lo sabemos. ¿Será la última? ¿Quién sabe? Pero no las van a frenar, ¿eh? No las van a frenar definitivamente. Y en el caso de Sinaloa, ahora fue en el Lota, aquí la vez pasada fue aquí en Culiacán, en una situación de que cuando la policía fue a buscar al presunto responsable, brincaron un grupo armado sobre los policías y le dijeron, ¿qué andan haciendo aquí? Pues somos autoridad, andamos trabajando, sí, pero no pidieron permiso, es que no ocupamos permiso. En ese tiempo el procurador era Marco Antonio Higuera, y bueno, se fajaron y se entrega el presunto responsable, pero como que ya había un arreglo, ¿no? Y al poco tiempo pues queda en libertad y asunto arreglado. Antes de eso, has de recordar, Cabrera, que hubo también la crónica de una muerte anunciada de aquel señor de apellido Corral o Corrales. Ah, sí. Ganadero, él. Ganadero, que andaba pidiendo justicia porque pues habían asesinado, me parece, un hijo de él, algo así. ¿Pero fue por allá en Nuevo León? ¿Eso? No, aquí No, fue. aquí también. No, aquí fue pero en hace Culiacán. mucho más tiempo, entonces. Y unos 20, 25 años. Ok. Tuvo, le pusieron un agente, una escolta, pero sorpresa, que el día que la escolta no fue, ese día lo mataron. Es decir, casualmente, y encontraron a los responsables, no. Pues así están las cosas. Hay algunas opiniones, lógicamente, del auditorio ante esta situación que se ha vivido en Sinaloa. Muchas gracias a todos ustedes que están participando. Lamentables, pues, estos hechos. Apenas ayer, Milton, Javier, Francisco, hablábamos de esto. Mario Quiroz, saludos, gracias por acompañarnos. Jesús Vega, Israel Moreno, Francisco Treviño también, muchas gracias. A Patricia Duarte, a Lucero Legaspi, a Rubén Ríos, manda saludos a toda la mesa, a Javier, a Francisco Milton, a Martín Armenta, dice es el mismo gobierno que se deshace de las personas, opina Rubén. Se refiere al caso de nuestro colega periodista y no hay ningún detenido. Emilia Valenzuela, qué tristeza que ocurren estas muertes. Ella quería saber de su hijo, dónde llorar y orar y por ellos. Bendiciones para todos. El problema es que se adentran tanto, Javier, quizá, Milton, Francisco, que pues los grupos delincuenciales sienten una amenaza para ellos, porque pues ellas no tienen límites como pueda tener un investigador, ¿no? En este caso estatal o federal, para investigar, no conocen límites de falta de recursos, de peligro, y lamentablemente pues por eso se dan este tipo de hechos, todavía revictimizándolas aún más. Así sí, la mayoría de ellas pues que ha contribuido a rescatar cuerpos de otras personas. Muy pocas han logrado recuperar o ver dónde fueron sepultados en forma clandestina sus hijos, sus hermanos, sus primas o mujeres también, que se han encontrado ya el número de mujeres bastante escandaloso de desapariciones o de localizaciones en fosas clandestinas. Y solamente ayer que hubo el evento oficial allá en Palacio de Gobierno, pues hubo reclamos de parte de varios miembros de colectivos hacia las autoridades
porque sienten que las investigaciones y las acciones que se han emprendido no han sido suficientes, una, para esclarecer el alto número de personas que permanecen en calidad de no localizadas o desaparecidas, y dos, de que este delito vaya incrementándose. En Sinaloa sigue siendo muy alto el número de personas que son desaparecidas. Entonces es un reclamo que le estaban haciendo ayer a la autoridad, y bueno, pues se presenta este homicidio de esta mujer, de Rosario Liliana, pues que es asesinada presuntamente por continuar con sus labores de búsqueda de sus familiares y de contribuir también a la localización de otras personas. Sí, ella ya había ayudado a otras personas. Sí, así es. Lamentablemente a su hijo no lo había podido encontrar. Milton, tus conclusiones. Pues, como dice la canción de Rubén Blades, ¿a dónde van los desaparecidos? O sea, ayer estábamos hablando precisamente por si era el día de la desaparición forzada, y pasa esto en la noche, y pues sí es un evento que cala, que duele, y este tipo de situaciones o estos desajustes sociales que pasan, si nosotros no sabemos cómo hacerlo, porque decía una académica que estudió el tema de la desaparición forzada en La Laguna, que es la misma, es el mismo número de habitantes que aquí, nomás que allá tienen la mitad de desaparecidos que nosotros, pero allá sí pusieron universidades, colectivos de mujeres, allá sí hubo una organización y empezaron a preguntarse. Entonces decía la académica que cuando tú ves algo y no lo entiendes, empiezas a sentir miedo y empiezas a sentir desconfianza. Y eso es lo que te hace moverte para tratar de hallar una explicación de lo que está pasando. Y así empiezas a construir el conocimiento para entender cómo le vas a dar la vuelta a ese tipo de situaciones. Nosotros seguimos pasmados y son las madres las que están haciendo algo. Son las madres las que están explicando con palabras, con actos, qué es ese desajuste social que estamos viviendo, en el cual cada vez vemos este tipo de situaciones que nos pasman, que nos dan dolor, y que no hallamos, ahora sí que como decía el gran Roberto Gómez Bolaños, ¿quién podrá ayudarnos? Entonces, tiene que venir una ayuda exterior o tiene que venir algo de fuera, una voz o una exigencia para que este tipo de situaciones calmen a quienes mueven la violencia, a la maquinaria de la violencia, y digan, hey, espérate, así no es la cosa. Porque al final del día, eso es negocio. Y si trastocan algo a una voz de fuera que diga, hey, espérate, o sea, tranquilos porque esta cosa no es así, y puedan detener el flujo comercial de ese monopolio violento. Esa es la única explicación que yo podría entender para que se calmara ese tipo de situaciones. Que lo que mercan se detuviera un poco, o hubiera una mano que detuviera eso, porque es la única manera de que el monopolio de la violencia entiende cuando le detienes el comercio de lo que produce o de la violencia que ejerce. Se acabaron los límites, ¿no? Se acabaron los límites. Mujeres, niños, mamás. Se acabaron los códigos. Lamentablemente. Francisco Arizmendi, tus conclusiones. Es que independientemente de las causas, efecto, que llevan a estos jóvenes, güey, y gente de todas las edades a ser asesinados y desaparecidos, pues yo creo que deberían de pensar quienes hacen eso, pues que ya el objetivo principal ya lo lograron, desafortunadamente, pero ¿por qué trasladarle el sufrimiento a una madre, a un padre, al resto de la familia? ¿Por qué sepultarlo de manera clandestina para que la familia siga sufriendo? ¿De qué se trata? Es decir, del otro lado también hay seres humanos, del otro lado también tienen familia, etcétera, etcétera, pero no sabemos, de repente esto se convirtió en changoaces, y se fue multiplicando este fenómeno de levanta, desaparece y entierra, ¿no? Antes de eso también vino conjuntamente las guerras epistolar, de dejar cartones, a este lo matamos por robacarros, a este por andarse metiendo con mujeres casadas, y los tiros epistolares de cártel a cártel. O sea, de esto se convirtió en una moda,
como cuando estaba en todo su apogeo la fuerza de los llamados Zetas, etcétera, pues que descabezaban y dejaban las cabezas colocadas ahí o en los puentes colgados 4 o 5. Es decir, esos moditos y esas moditas verdaderamente son los que han pasmado, y por qué no decirlo, aterrorizado al ciudadano, a la gente de a pie, porque ¿qué es lo que campea en medio de todo esto? La impunidad y en muchos casos, por qué no decirlo, la complicidad con todo tipo de autoridad. Sí, saludos a la mesa de diálogo, dice Carlos Armando Favela. Saludos, Carlos, gracias por acompañarnos también, por supuesto, en esta tarde. Por acá nos dejan otras opiniones. Martín Enrique, temas delicados que están tocando, insisto, poca valoración de la vida humana. Saludos a la mesa. Néstor Noel Mesa, saludos a todos al equipo. A don Francisco Arismendi, dice que es tu fan, Francisco. Néstor Noel, saludos. Gracias, muy amable. A Francisco Treviño, saludos. Nadie podrá ayudarnos. El gobierno de toda la historia de México ha sido insensible a la vida. Dice, buenas tardes a Marta Castro en Topolobampo. ¿Cómo está el clima por allá, Marta? Platíquenos. Saludos, como no, con muchísimo gusto. También a José Roberto Espinosa López, desde Los Mochis, dice saludos, como no, qué gusto saludarle. Pues nos vamos, Javier, un minuto. Sí, sin duda, el problema es la impunidad en cualquier delito. Mientras la mayoría de los casos sigan sin ser investigados, que no se conozca quién desaparece a las personas, por qué motivos, y no se localicen a las personas, el deseo es, sobre todo las madres, o esposas, o primos, o familiares, es que aparezcan vivos. Bueno, pues muchas madres lo único que desean es ver dónde están sus hijos, dónde quedaron sus familiares para poder darle una sepultura. Y bueno, pues también hemos visto que algunos rastreadores que han logrado pues, recuperar parte de los restos de sus hijos, y hoy todavía se preguntan, ¿y cuándo van a detener a los presuntos responsables de estas acciones? Pues ese es el tema, la impunidad, ¿no? Por eso se presentan este tipo de hechos. En todos los hechos. Así es, muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton, un minuto. Fue así con Kirchner, se llevó al banquillo a los militares que ordenaron la desaparición forzada de 30,000 personas. Y cuando el juez dio el malletazo, gritó, ya nunca más. O sea, quisiéramos nosotros en esta democracia incipiente decir ya nunca más, pero no podemos, porque la violencia la tienen otros. Muchas gracias, Milton. Gracias, Luis. Muchas gracias. Francisco, ¿algo más? Decía mi madre que donde duele, duele. Y cuando uno evoca la memoria de la madre, del padre, de un hermano, de una hermana, o de un gran amigo, o hasta de un conocido, pues la verdad te da tristeza, ¿no? Porque te imaginas su tumba, el panteón, etcétera, y te duele porque te duele. Ahora imagínate aquellos padres de familia, hermanos, familias enteras, que saben por el paso del tiempo que su familiar está muerto, fue desaparecido, fue levantado, fue asesinado, y no saben dónde quedó. Eso yo creo que es, la verdad, una tortura mental que no se le desea absolutamente a nadie. Así es, Francisco. Pues muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos vamos a despedir. Dos comentarios. Le informaba hace un ratito. Nos confirman que lamentablemente falleció quien fuera director general de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, el vicealmirante Marco Antonio Ibarra Olaje. Al parecer por una afección cardíaca, es lo que nos han dicho, justamente en este sentido. Nuestro pésame a su familia. Él habría sido operado anteriormente del corazón, nos dicen, al parecer era una posoperación. Lamentablemente, pues él perdió la vida. Había rendido protesta hace aproximadamente 2 años al frente de la API, si mal no recuerdo, por ahí de septiembre, sí, 2 de septiembre del 2020 había rendido protesta. Nuestro pésame a su familia. Ya era parte de la comunidad en el municipio de Ahome, en la ciudad de Los Mochis. Hace unos momentos también daba su pésame el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Y otra cosa también en información que se está generando, información más favorable, positiva, nos comparten una imagen de WhatsApp en nuestra amiga reescucha Lucero Legaspi, muy bonita, del atardecer, ya está saliendo el sol, dice, y dice una pequeña esperanza de que ya deje de llover. Les ha llovido constante en Guasave. Gracias, Lucero, ojalá que sí, fíjese, porque hemos estado ahí muy pendientes en esa zona, porque
Hay inclusive algunos recorridos, nos decía nuestra compañera Ana Karen Rubio, porque pues se están creciendo algunos arroyos, particularmente la presa El Sabinal en esa región. Ya está a poco de llegar al 100%, es la presa Guillermo Blake Aguilar, mejor conocida como El Sabinal, y se ha ido llenando a una velocidad impresionante. Esta alerta la está haciendo el gerente del módulo de riego ahí, José Octavio Terrazas. Hay un recorrido esta tarde por Blas Espinosa, jefe de distrito riego 063 de la Conagua, para pues justamente valorar esta situación. Le están pidiendo a la gente que tiene ganado, a la gente que vive muy cerca ahí también de los arroyos, que pues se mueva, de ser posible, mueva también a su ganado para evitar pues afectaciones, sobre todo lo que viene del arroyo Ocoroni, y el arroyo Ocoroni, que en la parte que conecta al río Sinaloa, que ya está lleno, y bueno, pues hay preocupación en esa zona, ¿verdad? Inclusive me adelantan que están por lanzar pues alguna alerta un poquito más enérgica, particularmente para la población de esta zona del arroyo de Ocoroni. Así nos despedimos, estaremos informando por supuesto en todas nuestras plataformas y mañana en vivo a las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo, que la pase usted de lo mejor.